la bienvenida al curso taller El ejercicio de la geoética y la deontología en geociencias como parte de las actividades de Minerlima 2022 de la IAPG y la colaboración del Centro CERCEU de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este curso y taller se desarrollará los días 31 de agosto, el 1 y el 2 de septiembre, respectivamente, en el horario de 6 p.m. a 8 p.m. Para ampliar un poco más, vamos a hablar acerca de la sección peruana de la International Association for Promoting Geoethics. La IAPG Perú busca ampliar la discusión sobre la ética aplicada a las ciencias de la Tierra para promover nuestra conciencia ciudadana. Muchas gracias, Sisley. Buenas noches a la doctora Luisa Pinto y a la sala presente en esta noche en la cual empezamos, precisamente como bien lo citó Sisley, el curso taller de geoética. De esta manera podemos decir que la geoética trata de las relaciones entre los humanos y las ciencias de la Tierra. En este sentido, y de acuerdo a la IAPG, puede tener varias definiciones que creo vale la pena mencionar. La geoética consiste en investigación y la reflexión sobre los valores que sustentan los comportamientos y prácticas apropiados donde quiera que las actividades humanas interactúen con el sistema terrestre. La geoética se ocupa de las implicaciones éticas, sociales y culturales del conocimiento, la educación, la investigación, la práctica y la comunicación de las geociencias, proporcionando un punto de interacción para las geociencias, la sociología, la filosofía y sin duda la economía. La geoética representa una oportunidad para que los geocientíficos se vuelvan más consistentes de su rol social y su responsabilidad en el desarrollo de su actividad, particularmente cuidando el ambiente en el que se desarrolle. La geoética es una herramienta para incidir en la conciencia de la sociedad sobre los problemas relacionados con los georrecursos y el geoambiente. En nuestro planeta también se ha demostrado la relevancia de las conexiones entre ética y las geociencias, a través de las distintas contribuciones sobre recursos minerales, riesgos y catástrofes naturales, medio ambiente, cambio climático y sostenibilidad. Es así que la geoética es un importante paradigma en el desarrollo futuro de las ciencias de la Tierra, ya que las actividades no pueden hacerse sin control, cuando están en juego muchos bienes naturales de interés general. Es así como el curso taller tiene como objetivo generar un espacio de discusión para introducir la geoética en la conciencia profesional hacia una práctica responsable con el sistema terrestre, que es lo que pretendemos desarrollar a lo largo del evento. Gracias, Isle. Muchas gracias a usted, doctor Alberto Torres, por sus palabras. Ahora, a todo el público presente, me gustaría dar la bienvenida a la doctora Luisa Pinto, geóloga y magíster en Ciencias de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias de la Tierra de la Universidad Paul Sabatier, y actualmente es académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile y coordinadora del Grupo de Geoética de la Sociedad Geológica de Chile. Bienvenida usted, instructora Luisa Pinto. Doctora, bienvenida, le doy el paso a usted para que pueda continuar y ampliar más. Bueno, muchas gracias, Cecily, por la presentación, y también doy las gracias al profesor Jesús Alberto por esas palabras. Yo creo que me robó muchas de las palabras que tenía preparadas, haciendo ese marco muy completo de lo que es la geoética desde el punto de vista de la Asociación Internacional que promueve la geoética. Y también quiero decir que es un honor para mí iniciar este ciclo de charlas o talleres que ustedes han organizado. También doy las gracias a los participantes, a quienes están conectados vía Facebook, según entiendo.
Me comentaban en un inicio que hay personas inscritas que provienen esencialmente de universidades, así que me voy a sentir cómoda porque yo también me desenvuelvo en el ámbito universitario y los temas que traigo para compartir tienen que ver con mi experiencia como profesora académica, investigadora en la universidad, así que espero que les sea de utilidad esta experiencia y las reflexiones que tengo para compartir. Así que voy a iniciar compartiendo pantalla. Ustedes me dicen si está ok. Voy a compartir ahora. Voy a poner en modo de presentación y en pantalla completa. ¿Si me pueden confirmar que está ok? Ok. Correcto. Ya, ok. Ya, pues, entonces, bueno, traje esta primera imagen me gustó mucho esta imagen, de hecho mi esposo me ayudó a encontrarla. Yo decía, algo que represente la geoética o la ética profesional y que nos haga sentido a los que trabajamos en geología. Me gustó mucho esta, donde hay rocas sedimentarias, ígnea y metamórfica, haciendo un equilibrio, un símil a lo que es una balanza, representando la justicia, que desde mi punto de vista tiene mucha relación con la geoética o ética profesional de los que trabajamos en geociencia. Entonces, como primer punto que quisiera destacar es que eh, todo lo que voy a desarrollar tiene mucha relación con la Asociación Internacional que promueve la geoética, porque desde ahí comenzó mi relación con con este tema, que como bien decía Jesús Alberto, es nuevo dentro de la geociencia. Hay muchas otras subdisciplinas dentro de la geología que llevan más de 100 años, mientras que la geoética es muy nueva. Entonces también voy a pasarme un poquito sobre la historia, cómo yo misma he llegado al tema de geoética y la relevancia que tiene para nosotros los chilenos o la comunidad geocientista chilena, la Asociación Internacional que promueve la geoética. Entonces voy a partir con un concepto básico, y aquí lo separé, geoética o ética de los geocientistas. Y quiero partir con una primera afirmación que nosotros hacemos del Grupo de Geoética de Chile, que nos conformamos en el año 2019 como grupo en la Sociedad Geológica de Chile y acordamos como grupo que nuestra misión iba a ser esta, que era promover los valores y principios comunes de nuestra comunidad mediante realización de acciones en la formación profesional, científica, de los futuros geocientistas, y también en el ejercicio profesional, pensando en los que trabajan en geología más aplicada, esencialmente en minería o en otras áreas, y también en el ejercicio científico para quienes trabajamos en la universidad o en instituciones que hacen investigación. ¿Y con qué fin? Con el fin de mantener un alto estándar ético que promueva el desarrollo sustentable, también me voy a referir a estos conceptos más adelante, y respetuoso con el sistema Tierra y sus habitantes, o sea, pensando en un equilibrio de los habitantes y el sistema Tierra. Entonces voy a partir para desarrollar estas ideas, que va a ser como mi enfoque de esta presentación. Voy a partir por conceptos básicos y después, que esa va a ser como la primera parte de mi presentación, pasando por lo que es la deontología o el código de geoética, y finalizando con lo que es mi motivación y cómo yo llego al tema de geoética. ¿Ya? Entonces, respecto al marco conceptual, aquí hay varias palabras que quisiera conversar, o sea, más bien plantear, y después ustedes podrán hacer comentarios, preguntas, lo podemos discutir. Primero, partir por el concepto de ética. Ética viene de ethos, una palabra griega, que se relaciona al estudio o actividad de la conducta humana con valores. Desde ahí surge ética, de ethos. Y el ethos se refiere al modo de comportamiento o rasgo de la conducta humana que forma la personalidad y el carácter, ¿ya? Entonces, eso sería ética.
Entonces, nosotros en la Universidad de Chile le hemos dado varias vueltas a lo que significa ética, y entonces lo definimos como una reflexión continua que busca fundamentar y orientar la toma responsable de decisiones en contextos complejos, o sea que no son simples, según ciertos valores y principios. ¿Ya? Entonces eso sería el concepto medular de geoética, o que construye la palabra geoética, que es ética. Acá quiero hacer la distinción entre valores y principios, porque los valores se refieren a, no sé, tales como honestidad, responsabilidad, tolerancia, empatía. Son cualidades del sujeto, de las personas, de los individuos, y que se agregan a las otras características que tiene cada una de las personas y se constituyen en atributos que aprende cada una de las personas. Mientras que los principios se refieren más bien a reglas y normas que son consensuadas en una comunidad, que son deseables, como que deba tener como comportamiento o que deban dirigir o orientar las acciones humanas. ¿Ya? Entonces, estos principios permiten actuar en coherencia con los valores que uno trae como persona, como sujeto. El otro concepto que me parece muy relevante es el concepto de profesión. ¿Ya? En el concepto de profesión es importante entender que la profesión solamente tiene sentido en sociedad. ¿Ya? Entonces, una actividad social, cooperativa, que tiene una meta que consiste en dar o proporcionar a la sociedad un bien que es indispensable para ella. ¿Ya? Indispensable podría ser para la supervivencia humana, entonces requiere que la comunidad de profesionales o sea, que desarrollan esa profesión puedan, o sea, que ellos estén de acuerdo en cómo es esa profesión o ese bien o ese servicio que dan a la sociedad. ¿Ya? Entonces, finalmente, el concepto de profesión, destacar, tiene sentido en sociedad y hay una comunidad que ejerce esa profesión que define cuál es ese servicio o bien que da a la sociedad. ¿Ya? Entonces, con estos dos conceptos de ética y profesión, nosotros podemos formar el concepto de ética profesional. ¿Ya? Y ética profesional sería, en un contexto dado, de una profesión en específico, se referiría a la reflexión, ya esa palabra es bien clave, reflexión sobre los valores y principios que se dan en ese contexto, que definen los comportamientos que son beneficiosos para las personas. ¿Ya? Entonces, haciendo la mezcla entre ambos, entre ética y profesión, llegamos a esta definición de ética profesional. Ahora, acá puse otros conceptos, no quisiera extenderme mucho sobre ello, pero solamente quisiera hacer el punto sobre excelencia. Hay una famosa filósofa que ha trabajado sobre el tema de ética profesional muchos años, Adela Cortina, y ella definía la excelencia o la excelencia profesional como la excelencia del carácter, es decir, la excelencia del comportamiento o el comportamiento ético. Entonces, ella en estos distintos libros y conferencias que dio, y que son maravillosas, que les insto a revisarla, Adela Cortina se llama ella, ella hacía ver que para que un profesional tuviera un nivel de excelencia, no podía aspirar a la mediocridad, no podía aspirar al mínimo que le pedía la sociedad o en el trabajo donde se desenvolviera, sino que siempre tenía que apuntar al máximo que podía dar. ¿Sí? Entonces, eso era lo que debía apuntar cada profesional. Y eso es un comportamiento ético de un profesional. No quería dejar pasar esto porque es un concepto que por lo menos en la academia se usa muchísimo sobre la excelencia académica, y creo que a veces es mal entendido como solamente querer ser el mejor, pero acá, como lo desarrolla la filósofa de la Cortina, es ser mejor pero para el bien de la sociedad. ¿Ya? El otro concepto que me parece que es siempre muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo en estos tiempos, es el tema de sustentabilidad. Yo lo coloco como sustentabilidad, que es un concepto que por lo menos es más reconocido en la sociedad,
pero en el fondo se refiere al desarrollo sustentable y ahí tiene relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha planteado la ONU. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque me parece que, no es que me parezca, la sustentabilidad, tal como lo define la ONU, tiene varios pilares, y uno de los pilares es poder desarrollar cualquier acción humana eh, que tenga un énfasis o un foco en el bienestar de las personas. ¿Sí? Entonces, eso por lo menos a mí me hace un link bien fuerte con lo que es la ética o la excelencia de los profesionales. Eh, Obviamente está otro de los pilares que es la conservación o preservación del medio ambiente, que para nosotros los geocientistas, los que trabajamos en geología, en ingeniería geológica, nos hace mucho sentido, pero no es tan evidente el pilar de ética o de trabajar por el bienestar de las personas, que también está incluido dentro del concepto de sustentabilidad o de desarrollo sustentable. ¿Ya? Y bueno, y en geociencias uno podría tomar definiciones simples, generales, como eh, definirla como aquella que estudia los fenómenos físicos, químicos, biológicos que ocurren en nuestro planeta y el espacio exterior, considerando que hay instituciones que también van más allá de la Tierra, cuya magnitud afecta a la Tierra y a los seres vivos. ¿Ya? Entonces, si hacemos, si partimos, nos dimos una pequeña vuelta por los conceptos de ética profesional, eh, el concepto de excelencia, sustentabilidad, los valores y principios, haciendo la distinción, entonces llegamos al concepto nuclear que puse acá al centro, que es la geoética. Entonces, la geoética se refiere a la ética profesional de los geocientistas. ¿Sí? Y entonces estaría siguiendo o correspondiendo a una reflexión sobre los valores y principios que fundamentan y orientan el comportamiento de los profesionales científicos o geocientistas dedicado a la ciencia de la Tierra. Y ahí solamente quiero hacer el punto de que, tal como lo entiende la Asociación Internacional que promueve la geoética, se entiende la geoética aplicada no solamente a los geólogos, ingenieros geólogos, sino que también a geofísicos y geógrafos, ¿ya? Que por lo menos nosotros no lo tenemos tan internalizado en Chile, no sé cómo lo manejan en Perú, pero están separados, porque en otros países se trabajan de manera conjunta, ¿ya? Y que aplicaría esta geoética o estos principios, valores, aplicaría a estas disciplinas. ¿Ya? Entonces, este fue como el marco conceptual que quería dar, como para abrir otros puntos que quería mencionar. Acá resalto, Jesús Alberto me robó esta slide, porque ya comentó más o menos lo que plantea la Asociación Internacional que promueve la geoética sobre la definición. Acá solamente quiero resaltar las palabras reflexión, que creo que es bien fundamental según lo que les acabo de mencionar. No se trata solamente de que nos digan qué hacer, sino que nosotros como geocientistas siempre estar reflexionando en esta definición que yo les da, como una reflexión continua sobre nuestras acciones. Y acá también destaco valores y principios sobre los cuales se sostienen todo este comportamiento o conducta adecuada que nosotros planteamos que deberíamos tener como geocientistas y también como comunidad, ¿ya? Respecto a este sistema Tierra, que tenemos la responsabilidad de cuidar. También acá quise destacar los conceptos de ética y social, porque siempre me llamaba la atención esta distinción, porque geoética siempre lo había visto yo como una implicancia ética solamente, pero es verdad que es muy difícil de separar con las implicancias sociales y culturales, porque tenemos una gran influencia sobre lo que hacemos en geociencias, sobre el territorio, sobre las comunidades, no sé, los temas de riesgo geológico, o sea, está todo entrelazado y es muy difícil separarlo. Entonces, esos son ámbitos de acción que van más allá de nuestra profesión o nuestros principios o valores más personales. ¿Ya?
También destaqué educación, porque bueno, es el ámbito en el que me desarrollo y sobre el cual les voy a comentar un poco más. También en comunicación, porque creo que tenemos un rol bien importante de poder comunicar aquello que sabemos, porque en nuestra comunidad tendemos a mantener cerrada la información que dominamos en geociencia, y como que no vemos esa responsabilidad de que ese conocimiento que manejamos, tenemos una responsabilidad de llevarlo más allá de, no sé, del ámbito universitario o en las empresas en que trabajamos. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad, por eso destaqué comunicación. Y obviamente rol social y responsabilidad, que es algo que ya les he comentado, ¿ya? Entonces ahí les dejo el link de donde una de las líderes de la Asociación Internacional da una definición más detallada del concepto de geoética, eh, y ella obviamente es un referente para quienes hemos conformado grupos de geoética en Latinoamérica y en el resto del mundo. Perdón, me salté. Entonces, acá quería comentarles sobre principios de geoética que nosotros como grupo de geoética en Chile hemos consensuado. O sea, entendemos que la Asociación Internacional que promueve la geoética tiene una declaración que se hizo en la ciudad de Cabo, y hay principios, valores orientadores, pero nosotros como grupo de geoética veíamos la necesidad de nosotros hacer una reflexión propia dentro de la comunidad geocientista chilena, que incluía cientistas, o sea, científicos y también profesionales, porque queríamos ver qué es lo que nos hacía sentido, por lo cual nosotros queríamos trabajar en este ámbito de geoética, y llegamos a estos principios. Principios de integridad, respeto por la diversidad, la responsabilidad y el desarrollo sustentable. Acá me quiero detener esencialmente en el de responsabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo considero que es mucho más amplio y también tiene un nexo bien fuerte con lo que promueve la Asociación Internacional, que tiene que ver con la responsabilidad en distintos ámbitos. Una responsabilidad con uno mismo, con los colegas, eh, con la sociedad, a fin de cuentas. Entonces, nosotros llegamos a esta definición en que nosotros, como geocientistas, asumimos un rol de forma voluntaria, competente, o sea, siempre está como muy bien capacitado, y opinar sobre aquello realmente, en lo que realmente tenemos un dominio, y oportuno, o sea, no hacerlo a destiempo. Obviamente, y que esos roles que nosotros asumamos, sea cual sea, favorezcan las necesidades de la sociedad chilena, ¿ya? Por eso destaco que es del grupo de geoética de Chile, obviamente, ahí en Perú, no les va a hacer mucho sentido, o no es suficientemente amplio lo que estoy planteando, pero estoy segura que les hace sentido. Que considera una perspectiva descentralizada. ¿Por qué descentralizada? Porque nosotros en Chile tenemos el gran problema que es un país largo y que está muy centralizado en Santiago, o sea, como en la parte central de Chile, y, y tenemos problemas de desarrollo en las regiones, en el norte y en el sur, tenemos distintos tipos de problemática, y en general nos cuesta poder trabajar en las regiones, ¿ya? Como que siempre tendemos a irnos al centro, a Santiago, que ahí está, hay una gran parte de la población, y a veces descuidamos las regiones. Por eso para nosotros ese concepto era como bien importante. Y obviamente velando por el cuidado del medio ambiente, la seguridad de las personas, las comunidades. Nosotros tenemos diversas comunidades, tenemos pueblos originarios que aún se mantienen en la zona norte, tenemos diverso, y hacia el sur una comunidad mapuche esencialmente. Eh, entonces, que en los últimos tiempos, y sobre todo ahora que estamos en este proceso de votar por una nueva constitución, que es este domingo, también nos hemos cuestionado en estos últimos años como comunidad geocientista la responsabilidad que tenemos con esas comunidades originarias, esencialmente.
Y otro punto importante en respecto a la responsabilidad, lo que le decía hace unos minutos, es que lo que nosotros sabemos y dominamos como geocientistas es importante que sepamos comunicarlo de manera efectiva, o lo que se conoce como divulgación. Divulgar, que es comunicar en un lenguaje que se comprenda por el público, la persona con la cual uno está interactuando, eso que nosotros dominamos, ¿ya? De manera transparente, rigurosa, o sea, obviamente con la rigurosidad científica, pero en un lenguaje que se comprenda, no un lenguaje técnico, críptico, que solamente nosotros entendamos. ¿Sobre qué? Sobre los recursos naturales, reservas naturales, los riesgos geológicos, geología ambiental, o sea, obviamente todo aquello que impacta en la sociedad. Sobre el desarrollo sustentable ya me detuve un poco antes. Acá solamente quiero destacar que lo que nosotros consideramos que es lo adecuado dentro, o sea, dentro de la reflexión que uno pueda tener como comunidad geocientista, es balancear lo que es la calidad de vida de las personas, ese bienestar, prosperidad que puede involucrar lo que nosotros podemos aportar como geocientistas, eso esté balanceado con la conservación o preservación del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Los recursos, la reserva, la diversidad, arqueopatrimonio. Porque en general o normalmente uno, o como sociedad, así como en la historia, nos hemos preocupado mucho más de la calidad de las personas y no de la conservación del medio ambiente, ¿sí? O sea, como que hemos pensado mucho en nosotros como humanidad sin cuidar lo que está en nuestro ambiente y que es súper relevante bajo el concepto de sustentabilidad, porque la idea que está detrás es que que nosotros vivamos en este planeta, en este medio ambiente, estos recursos que existen hoy en día también estén disponibles para las generaciones futuras. No somos la única generación que va a vivir en este planeta, sino que hay muchas personas que van a vivir a futuro, entonces que no destruyamos o no contaminemos todo para que no quede nada para el futuro. Entonces eso es como bien relevante, o sea que ambos son igualmente importantes, las personas y el medio ambiente. Ya, eso es como un marco conceptual respecto a la geoética, los valores, los principios que nos guían. Acá yo obviamente estoy hablando mucho más del grupo de Geoética Chile, con quienes yo trabajo, con quienes hemos dado muchas reflexiones, hemos tenido muchos conversatorios como para entender de lo que estamos hablando y ponernos de acuerdo. Entonces, ahora quisiera pasar a la otra parte del tema de este taller, que tiene que ver con la deontología o código de geoética, cuáles son los deberes que tenemos como geocientistas. Entonces, acá, para comenzar, quiero partir comentando sobre el grupo de geoética, que ya les he comentado un poquito. Nosotros venimos trabajando desde el 2019, construyendo todo. Los valores, principios que nos orientan. Obviamente hemos estado revisando lo de la Asociación Internacional, pero hemos tratado de hacerlo de manera muy interna, o sea, como una reflexión muy profunda de cómo nos vemos nosotros como comunidad geocientista, nuestra identidad, o sea, obviamente somos distintos a los geocientistas de otros países de Latinoamérica, obviamente del resto del mundo, porque vivimos en un país que es subdesarrollado y que tiene desafíos distintos a los que tienen los países desarrollados. Entonces, por eso, para mí es súper relevante estar en una charla o conferencia con ustedes, geocientistas de Perú, porque me siento obviamente mucho más afín con los desafíos que tenemos como Latinoamérica versus otros países. Y por eso para mí ha sido bien importante mis interacciones con la Asociación Internacional, con Giuseppe, el poder invitar y poder interactuar con colegas de Latinoamérica para quizás buscar esos desafíos comunes que tenemos. Entonces esa es nuestra misión, visión y valores. Yo la misión ya se las comenté al principio. Los valores y principios también se los comenté recién. Entonces nosotros venimos trabajando en el 2019 construyendo todo esto, marcándonos norte o sur, como uno lo quiera ver,
y realizando acciones para promover la geoética en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, a fin de cuentas. ¿Ya? Entonces, partiendo de esa misión, visión y valores, principios que tenemos como grupo, nosotros nos planteamos un plan estratégico, ¿ya? Que de manera muy resumida está acá. En el primer año, que fue esencialmente el año 2020, nosotros nos propusimos consolidar el grupo de geoética, porque, como decía bien Jesús Alberto hace un rato, esta temática es nueva entre los geocientistas. Dicen, oye, ¿qué es lo que es ética? ¿Por qué le ponen geoética? Entonces, como no se entiende bien, entonces tenemos que como ir posicionándonos de qué significa, con conversatorio, obviamente con temas contingentes que convoquen a la comunidad. Entonces, eso lo logramos ya. A pesar de la pandemia, logramos posicionarnos, hacer las charlas. De hecho, nos ayudó el que se crearan estas plataformas, o más bien se activaran y se modernizaran plataformas como Zoom, porque pudimos convocar a geocientistas de todas partes de Chile y nos reuníamos en un espacio virtual y podíamos discutir y reflexionar sobre lo que nos convocaba. Entonces, eso también fue una ayuda, dentro de todo lo malo que ha sido la pandemia, fue una ayuda el poder tener ese espacio virtual para interactuar con colegas de distintas regiones. Y ahora en lo que estamos es instalar la geoética en la comunidad geocientista. Nos hemos propuesto una ventana grande porque tenemos varias acciones asociadas, varios objetivos. Y aquí destaqué en azul que nosotros a fines de 2023 queremos haber instalado en la comunidad geocientista la importancia de educar en geoética. Y eso es siguiendo un código de ética validado tanto a nivel nacional en Chile como internacional, y ahí vamos a buscar el apoyo de los otros colegas que tienen grupos de geoética en Latinoamérica, pero también de la Asociación Internacional que promueve la geoética. ¿Ya? Entonces, me detengo en ese punto, que es la temática que me pidieron poder exponer hoy día, una de las partes de la charla. Entonces, en la deontología, que se refiere a los deberes que tenemos como geocientistas, yo lo veo como la construcción de un código de geoética. Entonces, en eso nosotros hemos estado trabajando desde el año pasado. Durante el año pasado no pudimos avanzar mucho por distintas cosas, pero comenzamos un trabajo riguroso de cómo podíamos construir un código de geoética que fuese participativo. Entonces hicimos toda una planificación, nos pusimos, todos los que estábamos trabajando en el código, nos pusimos de acuerdo en cuál iba a ser ese plan, cuáles iban a ser los valores, ajustamos los valores y principios que teníamos, lo hemos ido trabajando constantemente. Hicimos encuestas a la comunidad geocientista de cuáles eran como los elementos que ellos consideraban que debería contener un código de geoética. Y también en un congreso virtual que se hizo el año pasado, nosotros pusimos la temática específica hacia la construcción de un código de geoética, y ahí invitamos a algunos colegas chilenos, pero también del grupo de geoética de Argentina, que también hizo una exposición maravillosa, y pudimos reflexionar sobre lo que nosotros aspirábamos a realizar como código de geoética para la comunidad geocientista. Y fue bien provechoso, de ahí partimos, más las encuestas. Entonces este año lo que hemos estado realizando es un ciclo de seminarios sobre los títulos que contiene nuestro código, o va a contener nuestro código geoético, que está en construcción. Y acá les presento, hay una muestra de los afiches que nosotros hemos desarrollado, de los seminarios que ya hemos realizado en junio, julio y agosto, y ahora en septiembre tenemos otro seminario. Entonces, en los 3 primeros seminarios, y ahí están los títulos del Código Geoética, ¿en qué nos hemos enfocado? Primero, en el quehacer científico y profesional de quienes hacen geociencia, ¿no? Entonces ahí tuvimos una primera charla en junio con una colega que ha hecho muchísimo por el tema de contaminación en el norte de Chile por arsénico, y también del área de humanidades tuvimos a un filósofo que también nos hizo reflexionar un poco sobre la actividad científica,
o sea, cómo se hace esa reflexión, que es algo que no es tan intuitivo para los que trabajamos en geociencia. Entonces, todo eso que yo les comentaba al principio sobre la reflexión, qué significa ética, profesión, él también lo pudo hacer en una charla amplia donde asistieron muchos geocientistas chilenos. El segundo, bueno, y este primer punto, ahí quiero destacar que tiene que ver con los valores y principios más como más propios de cada geocientista, de manera como más individual, que se basa mucho en los valores que uno trae desde la familia y que obviamente los proyecta hacia el ámbito profesional, científico, dependiendo de dónde se desenvuelva. El segundo seminario tenía relación a las geociencias y su relación con la naturaleza y la cultura. Ahí tuvimos a dos invitados también del área de la geología, la geóloga Verónica Oliveros, que ella compartió su experiencia sobre cómo ella se ha relacionado desde su investigación, que se dedica a temas de geocronología, estudios de roca jurásica, y cómo ese conocimiento que ella tiene lo aplicó al territorio donde ella vivía para poder aportar a un geoparque que se desarrollaba en ese territorio. Entonces, uno de los puntos que ella destacaba es que nosotros como geocientistas nos cuesta poder ver de qué otras maneras se hace ciencia, como la ciencia humanista o otro tipo de ciencia. Entonces dice que para ella fue un aprendizaje esta relación con otras disciplinas y aprender a dialogar en un lenguaje que no fuera técnico geológico. Y el otro invitado que tuvimos fue también del área de humanidades, un sociólogo que ha trabajado muchísimo con geólogos en el ámbito de impacto ambiental. Justamente nosotros tenemos algunos problemas en el norte de Chile de contaminación, y él ha trabajado muchísimo con geólogos en temas de relave, o la contaminación que producen los relaves en el norte de Chile. Entonces él, con un conocimiento quizás más cercano a los geólogos, pero también siendo sociólogo, también nos planteó su punto de vista sobre cómo nosotros intervenimos el medio, lo vamos modificando, afectando, contaminando, pero también creando como nuevos ecosistemas con la contaminación, por ejemplo, que producen los relaves. Entonces también nos hizo, finalmente estas charlas, estos pares que nosotros traíamos a los seminarios, eran pares que nos provocaban preguntas, reflexiones a la comunidad geocientista que asistía. Entonces, finalmente, los que estábamos participando y que nos estaban ahí exponiendo, lo que nos hacía era gatillar preguntas, reflexiones, y nosotros podíamos ir conversando con ellos, tratando de orientarlo hacia el título del Código de Geoética, en este caso, no sé, en el segundo caso, de la geociencia y la relación con la naturaleza y la cultura, y en el primer caso sobre los principios y valores que nos mueven en lo que desarrollamos como geocientistas. El último seminario, que lo desarrollamos la semana pasada, tenía que ver con la geociencia y la sociedad. Ese fue un poquito más impactante porque, bueno, tuvimos ahí algunos invitados muy relevantes. Por ejemplo, Vladimir Vicencio, geólogo muy activista en el Valle de Petorca, no sé si han escuchado, pero es un valle que ha sido muy afectado y que se le ha llamado zona de sacrificio, que nosotros en Chile tenemos ciertos territorios que le llamamos zona de sacrificio, donde hay muchas injusticias, podríamos decirlo, injusticias sociales, medioambientales, por ejemplo, donde él vive y trabaja, porque trabaja en el municipio, o sea, trabaja para gobierno ahora. O sea, hay basurales sin un control adecuado, hay relaves sin un control adecuado, hay capturas de agua por privados, y hay otros sectores que tienen escasez de agua. Hay aluviones también, entonces es una zona muy afectada, la gente que vive ahí en verdad sufre mucho, y como país, o no sé, a quienes corresponde la responsabilidad, no hemos sabido cómo
manejar la situación o ayudar a esas personas y que realmente puedan vivir en equilibrio en esa zona. Entonces eso fue como bien impactante, escuchar la experiencia de Vladimir Vicencio, este geólogo. También fue muy impactante poder interactuar con Paula Ramos, que es una geóloga, pero también lugareña y parte de una comunidad, en que nos hacía ver que, por ejemplo, en las universidades muchas veces vamos a ciertas comunidades, vamos a hacer investigación, hacemos estudios, pero no le damos nada a cambio después. O vamos puntualmente y después no retribuimos nada con información, entonces las comunidades no se sienten respetadas. Entonces ella nos hacía ver que como geocientistas tenemos también una gran responsabilidad de saber o buscar las maneras adecuadas de relacionarnos con las comunidades donde hacemos investigación. Entonces ellos decían, o ella decía y representaba a la comunidad, en que a veces se sentían cansados de tantos pilotos, de tantos análisis y no ver nada a cambio, nada de vuelta. Entonces también nos impactó muchísimo su testimonio y cómo nos compartió la información, y siendo geóloga, entonces era mucho más relevante, o nos podía hablar de manera que nosotros podíamos entender claramente en qué nos estábamos equivocando. Entonces, finalmente esto solamente para mostrarles que nosotros estamos en un proceso de reflexión profunda sobre nuestro quehacer como geocientistas, ya sea profesionales o científicos, para poder considerar esas reflexiones, eso que a la comunidad geocientista chilena, y bueno, también hemos tenido algunos participantes latinoamericanos con mucho placer, siempre lo hemos recibido con comentarios muy, que nos aportan muchísimo, sobre lo que debería contener nuestro código de geoética, los deberes que tenemos hacia la sociedad, ¿ya? Entonces, eso está en proceso. Ahora, la próxima semana, o sea, no la próxima semana, en algunas semanas más, viene el cuarto seminario que tiene que ver con la formación de las futuras generaciones, ¿ya? Y ahí me paso inmediatamente a la última parte de mi presentación, que tiene que ver con la formación, ¿ya? ¿Y por qué digo la formación? Porque dentro de las áreas, o sea, dentro de mis intereses, en la parte de la formación de los futuros profesionales geocientistas o científicos geocientíficos, para mí es muy relevante, ¿ya? O sea, es como una de mis pasiones en la vida. Entonces, para poder desarrollar este punto, quisiera hacer un poco de historia, primero, dentro de una línea de tiempo que incluye situaciones o eventos internacionales y también situaciones, eventos nacionales y que se relacionan mucho con lo que a mí me ha llegado como persona, como geóloga. Entonces, primero tenemos el caso del terremoto de La Aquila, que seguramente ustedes lo conocen, que fue muy emblemático y según yo entiendo es lo que movió mucho a la comunidad geocientista italiana cuando algunos sismólogos dijeron que no iba a haber terremoto en un cierto sector y hubo un terremoto. Las autoridades entendieron que no iba a haber un terremoto y más bien los científicos dijeron que no había evidencia para decir que lo iba a haber. Que nosotros los geocientistas lo entendemos, pero no las autoridades en ese territorio. Entonces murieron algunas centenas de personas, obviamente eso causó una gran conmoción y fueron acusados estos científicos de negligencia por haber dado una información errada, ¿ya? Entonces ahí eso conmocionó mucho a la comunidad geocientista porque decían hasta qué punto llega nuestra responsabilidad de generar la información y conocimiento y ese otro punto o ese otro puente donde nosotros comunicamos esa información. Acá en Chile también tuvimos un evento cercano en fecha lo que ocurrió en La Aquila, que fue el terremoto tsunami en Chile. Se aproxima un poco a la situación de La Aquila porque las autoridades de gobierno consultaron a los expertos
sobre qué iba a ocurrir, porque tuvimos un terremoto en el 2010, 27 de febrero, y preguntaron si había posibilidades de un tsunami, y los expertos en ese momento, o los que estaban disponibles, dijeron que no. Entonces esa fue la información que se dio a los ciudadanos chilenos, y que se quedaran en sus casas, que no había ningún problema, y hubo un tsunami, ¿sí? Entonces, por lo menos a mí personalmente eso me impactó muchísimo. De hecho, elegí esta foto porque fue la foto que yo vi en la televisión y que yo dije, ¿qué estamos haciendo los geocientistas para comunicar al ciudadano común sobre los potenciales peligros que existen? Y que nosotros como geocientistas dominamos y sabemos que si hay un terremoto de una magnitud tan alta, es muy probable que ocurra un tsunami. Y yo sentía que estábamos haciendo muy poco. De hecho, tengo colegas que tenían información sobre el potencial, como la alta probabilidad de que ocurriera un terremoto grande en ese sector donde ocurrió, pero que no lo habían comunicado, no habían difundido lo suficiente, porque estaban en paper, pero no estaba la comunidad, o la población no lo sabía. En el 2011 nosotros tuvimos un movimiento social en Chile respecto a de estudiantes jóvenes, eh, que pedían que no hubiese más lucro con la educación, y en ese movimiento social de los jóvenes, yo recuerdo que en el departamento de geología donde yo trabajo, en la Universidad de Chile, los estudiantes decían, ya, ¿cuál es nuestro? O sea, se llegaron a preguntar, o sea, porque era una reflexión muy profunda la que se estaba dando, estuvieron meses paralizados los estudiantes, se estaba dando una reflexión, y ellos decían, ¿cuál es nuestro rol en la sociedad? Y ellos se lo planteaban y no lo sabían en verdad, como que estudiaban geología y no sabían realmente para qué estaban estudiando geología o cómo eso aportaba a la sociedad. Entonces, por lo menos para mí personalmente fue como bien impactante, y como me hizo harto sentido de que en verdad no estábamos haciendo quizá lo suficiente los profesores para poder decirle a esos jóvenes cuál era su rol en la sociedad. En el 2012 se crea la Asociación Internacional que promueve la geoética, con todos los estándares y definiciones sobre lo que es la geoética que hemos planteado ahí con Jesús Alberto. Y por lo menos para mí, algo que fue como súper relevante en el 2015 es haberme topado con el libro que publicaron Giuseppe y Silvia, sobre el rol y responsabilidad que tenemos como geocientistas ante la sociedad, ¿ya? Entonces me leí ese libro y dije, ya, tenemos que hacer algo, porque hasta ese momento yo venía trabajando en ciertas líneas como para aportar a la sociedad, pero sentí que en ese momento, cuando salió ese libro, yo decía, quizás tenemos que trabajar mucho más en dirección de la geoética. Bueno, en 2017 tuve la gran suerte de poder hacer una estadía en Boston para poder, en un sabático, y pude reflexionar sobre, hacer como un alto dentro de mi carrera académica y pensar qué es lo que cómo estábamos formando a las futuras generaciones. Y yo ahí me daba cuenta que nos estaba faltando el tema de la ética profesional, ¿sí? Entonces fue en esa instancia, en esa estadía, en que descubrí la sustentabilidad. Antes de eso yo nunca me había metido con ese concepto, o qué es lo que significaba realmente. Y me hizo mucho clic porque la sustentabilidad, por lo que pude investigar en aquel momento, que incluía la ética, tal como se los planteaba en un principio, es uno de los pilares. Entonces, con eso me vine a Chile para hacer algunas innovaciones en docencia. En el 2018 tuve también la gran suerte de poder asistir a un congreso donde los geocientistas pensaban sobre los recursos para las futuras generaciones, minerales, recursos energéticos, recursos hídricos. Y ahí tuve la suerte de conocer a Silvia y Giuseppe, que me hablaron por primera vez, y fui a sesiones especiales sobre geoética y pude ver como el gran potencial de desarrollo que tenía en Chile. El 2018, en ese mismo año, hacia fines de año, nosotros realizamos un congreso geológico en Chile, y justamente
había una sesión de geoética, que desde mi punto de vista coincidió con mi experiencia de haber ido a Canadá, haber participado en este congreso internacional, pero se dio ese link y desde ahí, desde esa sesión de geoética que tuvimos en el congreso, surge esta idea, porque yo linkeé este encuentro que tuve con los representantes de la Asociación Internacional que promueve la geoética y lo que estábamos, y la sesión especial que tuvimos en Chile, y haciendo ese link, yo dije, tenemos que hacer algo como comunidad, porque a mí Silvia y Giuseppe me habían planteado que yo, Luisa Pinto, como representante de la Universidad de Chile, creara una sección especial en Chile de la asociación, pero yo sentía que yo sola no podía hacerlo porque una sección especial de una asociación internacional pensaba yo que debía realmente representar a una mayoría, o sea, realmente representar a la comunidad geocientífica chilena, y no solamente mis ideas. Y por eso hice ese link y creamos el grupo de geoética en el 2019 y que nos apoyó la Sociedad Geológica de Chile. Entonces, en el 2020 ya lo pudimos concretar con un convenio de colaboración. ¿Ya? Hay una foto donde estoy con Silvia. Entonces, este como pequeña línea de tiempo que les planteo es como para que vean que finalmente van sucediendo hechos que pueden ser nacionales, internacionales, hay algunas emociones que uno siente en el quehacer y se da cuenta de que hay oportunidades, hay apoyos y uno puede aprovechar esas oportunidades, esos apoyos como para ir levantando temáticas tan relevantes como es la geoética. Entonces, desde ahí, solamente como modo de ejemplo, les voy a contar un poco de cosas que yo he realizado. Por ejemplo, en el tema de divulgación de las geociencias, trabajé con un colega de otra universidad, porque yo decía, claro, nosotros cómo podemos llevar el conocimiento geocientífico a la comunidad de manera que el ciudadano común sepa sobre los peligros a los que se expone. Por ejemplo, recordando un poco esto que pasó el 2010 en Chile y que la población no estaba educada como para saber que realmente tenía que resguardarse por un eventual tsunami que viniera y que mató a tantas personas. Entonces, yo ahí me topé con este colega que tenía una versión de un libro francés que enseñaba sobre los peligros naturales y también los incendios y cómo se gestionan los riesgos. Entonces nos pusimos en campaña y tradujimos ese libro al español y con la idea de que ese libro lo pudiéramos sacar de manera gratuita para distribuirlo entre profesores que enseñaban ciencia y así esos profesores pudieran enseñar a los niños, futuros ciudadanos, de cómo cuidarse de los peligros naturales. ¿Ya? Entonces era como una primera acción que yo consideraba que tenía un alto impacto, que no era ir como a dar charlas porque lo intenté. Intenté ir a dar charlas a colegio, a cursos, pero en verdad es muy difícil. Eso realmente lo puede hacer un profesor que es pedagogo y que sabe cómo manejar situaciones de enseñanza a niños. Entonces yo he estado apoyando, he participado en algunos proyectos de investigación con una colega que es experta en esto, usando este libro, lo sigo distribuyendo, lo doy así como a personas como que realmente se comprometen a usarlo y no que quede en una biblioteca para enseñarle a los niños. Hay de todo Chile, hemos mandado libros a todas las regiones de Chile para que puedan enseñar sobre los peligros naturales. Lo otro, dentro de mi compromiso con la formación en geoética, bueno, yo les decía que yo empecé con un curso que tenía que ver con el rol social del geólogo, eso lo hice entre el 2012 y 2015, justamente por esta motivación que me causó esta pregunta que hacían los estudiantes. ¿Cuál es nuestro rol en la sociedad? Entonces, creamos el curso del rol social del geólogo, apoyado por algunos expertos pedagogos, y lo desarrollamos durante 4 años. Y justamente en ese curso, que fue súper exitoso, que los estudiantes, ¿verdad?, aprendieron muchísimo, y hasta el día de hoy siempre estoy escuchando de las generaciones que pasaron por ese curso, que son personas profesionales que tienen alto impacto o tienen
un fuerte compromiso social en las tareas que desarrollan, y siempre recuerdan este curso como algo que los motivó a reflexionar sobre su quehacer profesional e ir más allá de lo que le pedía la institución, la empresa, bueno, donde trabajar. ¿Ya? Y fue en ese mismo curso que un grupo de estudiantes planteaba que ellos, a lo largo de la carrera, porque este curso estaba como hacia el final de la carrera de geología, a lo largo de su carrera ellos no recibían una preparación en geoética o en ética profesional. Entonces, y justo coincidió en el 2000, en esa fecha, coincidió con que apareció este libro de Silvia y Giuseppe. Entonces yo dije, ya, es interés de los estudiantes, o sea, como reflexionar sobre el tema de geoética, está este libro y hay apoyo. Entonces creamos el curso de geoética a fines del 2016 con el apoyo de un filósofo que me ha acompañado hasta ahora en el grupo de geoética, y creamos un programa muy, muy interesante que también ha sido muy exitoso, lo hemos dictado hasta este año y pretendemos seguir dictándolo, y en que hacemos reflexionar a los estudiantes sobre qué significa el concepto de geoética y ellos van construyendo ese concepto. Tal como yo les hice esa pequeña reflexión al principio sobre ética, profesión, bueno, eso lo hacemos durante un módulo completo, durante varias semanas. Después tenemos otro módulo que es súper, súper relevante, que tiene que ver con discernimiento geoético. Por ahí yo les comentaba en un principio que la geoética finalmente uno la aplica en contextos que son mucho más complejos que los simples, o sea, no es como no robar, no matar, sino que es de repente construir o desarrollar un proyecto que va a tener un impacto importante en la población, no sé, una presa o algo, un puente, pero que también va a tener un efecto negativo. Quizá hay que mover ciertas comunidades o quizás se va a destruir cierta geodiversidad. Entonces, ahí están los geocientistas tomando decisiones difíciles. O sea, voy a impactar positivamente en 1 millón de personas, pero voy a afectar negativamente a una decena de personas. Y tengo que tomar una decisión. Y tengo que ser responsable. O sea, voy a tomar esa decisión, tiene que ser como con todos los antecedentes y sabiendo que van a haber consecuencias y tengo que hacerme cargo de las consecuencias. ¿Sí? Entonces, ese módulo es bien clave dentro del curso de geoética que desarrollamos y los estudiantes realmente toman conciencia de lo que significa tomar esas decisiones difíciles y de manera responsable. También hacemos análisis de geoética y el otro que me gusta muchísimo, el último ítem que hacemos en el curso, que es el sentido del trabajo. Y ahí, para mi sorpresa, o sea, siempre me sorprende encontrarme con estudiantes que muchos no querían estudiar geología y que fue por, no sé, situaciones de la vida que llegaron a estudiar geología, otros que nunca se habían planteado en qué realmente iban a trabajar. Es como ya una carrera que da cierta rentabilidad, no sé, que me asegura un futuro, o tiene cosas que son maravillosas dentro del conocimiento, conocer cómo se forman las montañas, los terremotos, los volcanes, pero como que no veían la aplicación, como que lo veían de manera muy teórica o como más científica y no tan aplicada. Entonces, es súper gratificante poder escuchar esas reflexiones de los estudiantes y que tomen conciencia de que para lo que están estudiando no solamente tiene un impacto en sus vidas, así como de tener un trabajo, sino que también tiene un impacto en la sociedad. Y por último, esta es mi última lámina, solamente comentar que he ido un poquito más allá de la geociencia en la formación, con este análisis que yo les planteé hace un rato, de que yo veo que la ética profesional uno la puede abordar o desarrollar en la formación de estos futuros geocientistas, también lo podemos desarrollar en los futuros ingenieros, porque yo estudio en una facultad de ingeniería, de diversos tipos de ingeniería, mecánica, bioquímica, química, la ingeniería más clásica, y que también por ese plan común donde pasan estos ingenieros, también pasan los geólogos, que son formados en la Universidad de Chile. Entonces, cuando yo trabajé o cuando dicté el curso del rol social del geólogo, me di cuenta que los estudiantes, porque teníamos una metodología donde los estudiantes tenían que ir al territorio, tenían que
pensar en algún proyecto, tenían que dar charla a la comunidad, me daba cuenta que los estudiantes tenían un terror a salir a la comunidad, como que tenían miedo a desarrollar proyectos, como que no creían en sí mismos. Y yo siempre me planteé por qué pasaba eso. Y entonces llegué a analizar la situación y me di cuenta que los estudiantes empezaban a reflexionar muy tarde o se le daban desafíos importantes muy tarde en las carreras. Y que para poder subsanar eso era muy importante poder dar esas oportunidades desde el primer año de universidad, no hacia el final, no cuando ha aprendido todas las ciencias básicas o todo lo básico, sino que dar esas oportunidades, esos desafíos relevantes de la sustentabilidad antes. Entonces ahí es cuando me involucré en un proyecto, en un programa que se llama IGEA, donde enseño a estudiantes de primer año, durante todo un año, a plantearse grandes desafíos. Nos hemos planteado desafíos como minería responsable, como energía sustentable, ciudades sustentables, y he visto gratamente que varios de los estudiantes que pasan por este programa después eligen la carrera de geología, que les hace mucho sentido. Y son estudiantes que tienen alto impacto entre sus compañeros, porque reflexionan desde un inicio sobre lo que es la sustentabilidad, cuál puede ser su aporte a la sociedad, y eligen mucho más, de manera mucho más madura, la carrera que quieran seguir, cómo quieren aportar a la sociedad. Entonces eso también a mí me llena de alegría el poder también estar aportando más allá de la geología, que yo le hacía la distinción aquí al principio a la presentadora de que en la Universidad de Chile nosotros nos formamos como geólogos o geólogas, no como ingenieros geólogos, porque siempre nos hemos sentido muy orgullosos de ser geólogos. Eh, es un orgullo quizás muy de la comunidad, pero lo que yo me doy cuenta es que nosotros como geocientistas tenemos mucho que aportar a otras disciplinas, y siento que los geocientistas tenemos una mirada muy amplia, como conocemos cómo funciona el sistema Tierra, tenemos muchos conocimientos de muchas subdisciplinas de la geología, y podemos también, y quedo muy atenta a preguntas, comentarios. Bien, agradecemos a la doctora Luisa Pinto por el desarrollo de este primer bloque del taller relacionado a lo que es la ética y la deontología y las áreas de interés. Ahora vamos a pasar a lo que es una sesión de preguntas. Si alguno tiene una consulta, puede levantar su mano para poder habilitar su micro o a través del chat. Ahora damos unos minutos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Luisa por su magnífica ponencia, por compartir. También hemos hecho diversos conversatorios, estamos ahí al tanto de todo lo que nos lleva a los geólogos a determinar cuál es el rol que tenemos nosotros, como tú bien nos has dicho, esa búsqueda del rol del geólogo en la sociedad, ¿no? Que es un tema de que a nosotros nos pasa también cuando hablamos de geoética en el ambiente profesional, en el ambiente académico, como que les cae así un balde de agua fría y nos dicen que es geoética, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? O dice ética, no solamente es ética, es un concepto. Y además hay que explicarle que hay todas unas bases teóricas, afortunadamente, que si bien han sido bastante desarrolladas y siguen desarrollo por parte de geólogos como Giuseppe o Silvia, nosotros también acá en Perú estamos tratando de avanzar, inclusive un libro al respecto, así que queremos quizás algún momento compartir con ustedes. Y un tema que me ha llamado bastante la atención es el tema de la zona de sacrificio. Respecto de la pregunta que hizo Pedro, ¿no? Al respecto de que los geocientistas en alguna medida, o los geos, como también suelen denominarnos, en alguna medida nos sentimos un poco frustrados, por decirlo menos, cuando vemos que se dan situaciones en las cuales, por más que advertimos o por más que incluso se hacen estudios científicos o investigaciones geológicas en términos generales al respecto
digamos, de los peligros geológicos, al respecto de actividades mineras en nuestro país, las que mayor impacto negativo al respecto del ambiente tienen, pues precisamente son las informales. Se hacen una serie de documentos, pero lamentablemente quedan archivados dentro de las autoridades que toman las decisiones. Entonces, esto sin duda alguna nos hace sentir en alguna forma muy mal, en el sentido de que pasa el tiempo y el tiempo luego nos da la razón. Y nos da la razón incluso en algunos casos hasta con pérdidas de vidas humanas, que es lo más terrible. Porque se advertía de que una población estaba mal localizada, se localizaba en un valle que por el hecho de estar ahora seco, no quiere decir de que ese valle en algún momento va a recuperar su actividad, la que le dio lugar a que ese valle se encuentre tal cual ahora. Y los pobladores se ubican ahí. Y lamentablemente en algún momento dado, particularmente con estas lluvias excepcionales que a veces se suelen dar relacionadas particularmente a los sectores costeros, denominados fenómenos del Niño, es donde estas quebradas antiguas, que entre comillas quebradas, se convierten en ríos que fueron en algún momento y arrasan lamentablemente con las poblaciones allí existentes. Y es frustrante porque se advirtió y lamentablemente, bueno, las autoridades no hicieron nada, ¿no? Lo mismo sucede en lugares donde quizá ya no en la costa, sino algo más, digamos, en nuestras zonas andinas, en nuestra serranía, o incluso en la selva alta, se advierten de situaciones relacionadas a posibles zonas de deslizamientos o posibles de algunas laderas, pero sin embargo poco se hace. Y suceden finalmente accidentes los cuales, bueno, se podían evitar, pero que afectan no solamente el hecho de la infraestructura, que a veces toma tanto tiempo a los pobladores de dichas zonas lograr construir, sino también hay personas que fallecen en este tipo de problemas, problemas realmente que se pudieron en algún momento evitar. Entonces nosotros nos sentimos a nivel del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria en la necesidad de llamar la atención al respecto de estos temas, y no solo a nivel de nuestra, haciendo los esfuerzos que creemos pertinentes para temas como el de la geoética, puedan incluso trasladarse a otras facultades y, ¿por qué no?, en algún momento llevarlo incluso hasta la alta dirección de nuestra propia universidad. Consideramos que es importante y es imperativo de que la genética, explicó muy concepto de ética, se aplique también a otras especialidades del conocimiento humano. Nosotros, quizá los geos, que estamos un poco más familiarizados con los temas del planeta, podemos en alguna medida estar, digamos, sugiriendo que la ética esté cada vez más impregnada en el quehacer de nuestras profesiones. Eso lo tenemos claro, pero también entendemos de que hay la necesidad que se trasladen a otras facultades. Como bien lo dijo Luisa también, no queremos hablar de política, pero sí es necesario hablar de política. ¿Por qué? Porque las políticas precisamente son las que mueven estos temas. Necesitamos una normativa legal, necesitamos una reglamentación, necesitamos que en alguna forma esto también se traslade a nivel del país. Vemos con pena, y solo lo tenemos que ver en algunos casos, como a nivel incluso del gobierno, y esto se traslada en alguna medida a los niveles de gobernanza, hay
y respeto precisamente a lo que son los temas de ética, ética profesional, de ética personal. Entonces, es un tema de total vigencia y que creo que es muy relevante dado los momentos actuales en los que vivimos, donde estamos sin duda alguna viendo cómo es que hay situaciones, si lo queremos ver de alguna manera, hay situaciones en las cuales hay un deterioro social tremendo, por un lado. Por otro lado, hay una situación de cambio climático que en alguna medida tenemos que afrontar y tenemos que ver cómo es que unimos esfuerzos precisamente para salir de estos inconvenientes que se nos vienen. En el climático hay cierta científico al respecto de la denominación. Está sucediendo dada la actuación antropocéntrica, por decirlo de alguna manera, de la actividad que desarrollamos sobre el planeta, que está acelerando sin duda algunos procesos que deberíamos de verlos con mayor profundidad para tratar de hacer algo. Es esto muy claro. El tema es hasta dónde llega realmente nuestro esfuerzo y hasta dónde llega realmente a ser escuchado y hasta dónde llega realmente luego a la acción que pueda, digamos, ejecutar esas recomendaciones que se pudieran dar desde el punto de vista científico. Parece de que en alguna medida nos hemos un poco acostumbrado a que los científicos, los técnicos hagan su trabajo, hagan su labor, pero bueno, más pesa los votos, disculpen que lo diga de esta manera, pero es una realidad en la que vivimos, más pesa el aspecto meramente político o en algunos casos, por qué no decirlo hasta politiquero, pero es nuestra realidad. Y en el momento en el que no enfrentemos nosotros nuestra realidad con situaciones claras, precisas, contundentes y hagamos caso a lo que los científicos y los técnicos estudian, investigan y definen y hacen de conocimiento, digamos, ¿por qué no decirlo nacional o por qué no decirlo de alguna manera como un elemento de precaución? Hasta que no hagamos caso realmente a esta ciencia y tecnología que ayuda y ha ayudado tanto al desarrollo de la vida humana, en realidad poco aliento tendrá el resto. Y en la sala hay muchos jóvenes y poco aliento también tendrán nuestros jóvenes de decir, bueno, me quisiera introducir más en este tema para investigar y para proponer algunas alternativas. Entonces el trabajo realmente es arduo. El trabajo realmente que nos toca a los que estamos comprometidos con la academia, que nos toca hacer, es arduo. Y yo creo que hay que ser muy fuertes para poder seguir avanzando y poder, a pesar de las circunstancias que vivimos en nuestros países, seguramente Luisa nos comentará algo más al respecto de lo que estoy comentando, pero hay que ser muy fuertes y contar con estudiantes sumamente entusiastas y que también quieran salir un poco, digamos, a aportar y a opinar al respecto de estos temas tan importantes. No sé, Luisa, si quisiera usted comentar algo más al respecto. Sí, bueno, me hace mucho sentido lo que dice Jesús Alberto. Sí, bueno, es como difícil evadir la parte política, porque obviamente, como bien dices tú, es ahí donde se toman las grandes decisiones para hacer grandes cambios. Eh, Siempre, bueno, por lo menos para mí es un poco incómodo porque no sé, no sé de política o siento que mi impacto no va muy lejos. Quisiera hacer más y creo que no tengo esas herramientas, entonces más bien yo pienso que tenemos que aliarnos con personas con esas habilidades políticas como para tener más influencia.
Bueno, y también espero que jóvenes puedan meterse en esos ámbitos, porque cada vez más jóvenes, a pesar de poder tener una formación específica como geología o alguna ingeniería, se atreven a ir a otras áreas, a aprender y llevar ese conocimiento que dominan perfectamente o ampliamente como la geología o la ingeniería, lo pueden aplicar en otros ámbitos como es la política. Yo creo que nos falta quizá incursionar más en esa línea. Y yo sí creo en los jóvenes, como les decía, las generaciones que formé cuando hice el curso del rol social del geólogo, han tenido alto impacto a nivel nacional, están en distintas instancias, en el Servicio Nacional de Geología y Minería, en universidades, incluso siendo investigadores, y yo veo cómo han llevado los elementos de esas reflexiones de como el rol social que tenemos como geocientistas, lo han llevado a su quehacer. Porque finalmente se han convencido de que es importante y por eso, además de realizar su investigación o su trabajo como geólogo, geóloga, le ponen la mirada valórica del impacto social que tiene su actividad. Entonces yo creo mucho en eso. Respecto al grupo de geoética, claro, ahí nosotros tenemos un desafío que es mayor porque no es algo tan intuitivo, hay mucho que aprender, por lo menos nosotros somos un grupo muy joven, digamos, recién 2 años completos de trabajo y en pandemia, entonces ha sido aún más desafiante, pero yo tengo harta esperanza de que se pueda hacer más. Yo estuve también como directora de la Facultad de Ingeniería y Ciencia durante 4 años, incluido un par de años en pandemia. Entonces no, tampoco fue mucho lo que pude avanzar, pero ahora sin ese rol tengo mucho más tiempo y como tengo la convicción de lo importante, lo relevante que es la geoética, formar en valores a nuestros profesionales, sean geocientistas u de otras disciplinas, por lo menos estoy acá con ustedes porque tengo esa convicción. Si no, estaría con mi familia tomando once, comiendo, pero creo que es muy relevante que podamos tener estas discusiones, podamos reflexionar, podamos darle más vueltas, podamos conversar más, podamos tomar decisiones, quizás podamos armar una red latinoamericana donde nos podamos unir, porque yo pienso que como latinos tenemos realidades, en algunos puntos tenemos realidades similares. Quizás lo de ustedes es más extremo, lo que plantea hace un rato Pedro, de quizá una minería que estuvo descontrolada durante mucho, mucho tiempo. Quizá hay mucha contaminación, pero hay que tratar de arreglar lo que dañamos de alguna manera. Hacer investigación de cómo recuperar quizás territorio. Nosotros tenemos el desafío de que tenemos más de 700 relaves abandonados, cuando no existía una normativa clara respecto al manejo de esos residuos posteriores a cuando se cerraban las minas, y son cerros. O sea, yo por lo menos la primera vez que fui a Antofagasta, donde tenemos la mayor cantidad de empresas mineras, me sorprendía cuando iba de repente por el desierto y dice, oye, ¿qué cerro es ese que no aparece en el mapa? Y era un relave, era un cerro gigante. Entonces, claro, nos daba un poco de risa al principio, pero era triste ver eso que estaba ahí sin ningún control, estaba realmente abandonado y quizás contaminando la tierra. Entonces yo creo que tenemos que avanzar hacia lo que hemos hecho mal como humanidad, tratar de repararlo en la medida que podamos. Muchas mentes brillantes dentro de la geociencia, la ingeniería, como para poder, de las ciencias en general, como para poder reparar, recuperar lo que hemos dañado y obviamente seguir cuidando el planeta hacia adelante para esas futuras generaciones. No somos solamente nosotros, quedan ahí nuestros hijos, nietos, y ojalá podamos dejarle un mundo en el cual puedan vivir. Por el día de hoy vamos a terminar con este primer bloque. Vamos a continuar el día de mañana. Agradecemos a todos los presentes. De igual manera, los invitamos para el día de mañana y el desarrollo de el presente taller. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego, Luis.